Problema 4, me dan la suma de todos estos elementos, A, B, C, D, M y N es 334. Calcula M más N. Voy a aplicar aquí una propiedad adicional, muchos la denominan la ley del pececito, ¿no? Ahí, este ángulo es A y B, y este es C y D. ¿Qué ocurre ahí? Que C más D es igual a A más B. Entonces, esto lo vamos a aplicar ahí. ¿Ya? Listo. ¿Dónde ubicamos esas formas? Primero nos vamos a ubicar acá. Vamos a prolongar esta línea con la de acá, con esto. Para de esa forma, ¿no?, tener el triángulo. Y sabemos que si esto es A y E, acá sería la diferencia de la suma de los dos con 180. ¿Cómo así, profesor? O sea que esto debe ser 180 menos A menos E. Si gusta usted puede colocarle una variable, ¿no? Pero para evitar más variables de las que ya tenemos, lo dejamos ahí. ¿Qué más? Ahora, centrémonos por aquí. Por aquí. A ver, vamos a ponerle con azul. Ahí. ¿Ya se ubicó? Habíamos dicho que la suma de estos dos es igual a la suma de estos dos. Muy bien, a ver, vamos a ponerle un nombre, P, Q y R. P, Q, R y S por acá. En ese cuadrilátero, a ver, en el cuadrilátero P, Q, R y S. En el ángulo, lo voy a colocar así, C más el ángulo R, C más el ángulo R es igual a M más N. A M más N. ¿Eso qué implica? Que el ángulo R es igual a M más N menos C. Entonces aquí es M más N menos C. No sé si se están ubicando por ahí. Ahora vamos a colocarle acá A, P y C. En este cuadrilátero, en el cuadrilátero, tiene esa forma A, B, C y R. A, B, C y R. ¿Qué ocurre ahí? Aplicamos la misma propiedad otra vez, ¿no? Estos dos sumados es igual a B y D. ¿Ya? Muy bien, a ver, 180 menos A menos C. 180 menos A menos C más M más N menos C. M más N menos C. ¿De acuerdo? Es igual a a B más D. Igual a B más D. No sé si se logra visualizar por ahí. Muy bien. Y de esto, a ver, vamos trabajando. 180 más M más N es igual a ¿quién? Observa, todo lo que está restando aquí lo paso a sumar al otro miembro, ¿sí? A B más D más A más E más C. Más A más E más C. ¿Estamos? Ok. A ver, tengo por acá un dato, que A más B más C más D más E más M más N es 334. A esto le falta M y N, le agregamos, pues, ¿ya? Le agregamos M más N a la izquierda y a la derecha para que no varíe. 180 más M sería 2M más 2N es igual, ahora más M más N me daría 334. Tendríamos lo de ya, ¿no? 334. Ahora restemos y tendríamos factor común aquí, 2 por M más N igual a, resta 334 menos 180 sería 154, ¿sí? Finalmente, M más N, que es lo que me piden calcular, divide, y me quedará 77. Ahí está, esa sería la respuesta con respecto al problema 4. Bueno, en el problema 5 me piden el menor valor entero
que puede tomar K. Aquí aplico el teorema de existencia, ¿ya? Que dice que uno de los lados es menor a la suma de los otros dos. Profe, ¿lo puedo tomar así? K es menor a 9 más K más 12, ¿no? 9 más K más 12. Claro, es correcto, pero el detalle es que aquí se te va a anular el K, ¿sí? Y me quedaría que 0 es menor que 21. Y lo que usted necesita es el valor de K, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo hago ahí? Tomo este lado, que no tiene las variables. Entonces tendríamos que 12 es menor a la suma de los otros dos. O sea, 9 más K, que es uno de los lados, más el otro lado que es K. ¿Ves? Ahí está. Muy bien, tendríamos 9 más 2K, ¿sí? Es mayor a 12. Reste, por favor, me queda 3. 3 menor a 2K. Divide 3 medios menor a K. O sea, 1,5. ¿Sí? ¿Qué valores enteros toma acá entonces? Mayores a 1,5. 2, 3, 4, puntos suspensivos, hasta un valor que todavía no conocemos. Entonces, el menor de ellos, ¿quién sería? 2. ¿Sí? Entonces, el menor o el K mínimo puede ser 2. Esta es la respuesta al problema 5. A ver, el problema 6, bueno, esto creo que sería una ofensa, ¿no? Pero, a ver, de todas maneras, para que te diviertas. Aquí tengo un triángulo. Para este triángulo, esto sería su ángulo externo. ¿Y cuánto mide ese ángulo? La suma de los dos. O sea, A más B. Ahora concéntrate en el triángulo pequeñito. Resulta que esto es su ángulo externo. Sumando A más B más X sería C. Entonces, aplicando el teorema del ángulo exterior, que C es igual a A más B más X. A más B más X. Finalmente, ¿cuál será el valor de X? Pase a restar esto, ¿no? Se quedaría C menos A menos B. Esta es la respuesta al problema 6. Este es el problema 7. Ya, problema 7. Ok, tengan en cuenta lo siguiente, por favor. Cuando ustedes tengan dos segmentos de igual medida, cuya abertura es 60 grados, cierra sus extremos, ¿no? Uno de los extremos, y resulta que aparentemente tendría un triángulo isósceles, pero en realidad estos dos ángulos que son iguales serían 60 y 60 para completar 180. ¿Cierto o no cierto? ¿Eso qué implica? Que se genera un triángulo equilátero, ¿ya? Y aprovechamos las características. Bien, mira, acá tengo dos segmentos de igual medida, cuya abertura es 60. Entonces, ¿qué hago? Unimos los extremos, ahí, ¿ya? Y te decía que esto va a medir 60 grados, y esto de acá, 60, ¿no? Porque supone que lados iguales se oponen ángulos iguales. Pero como verás, los tres ángulos son iguales, quiere decir que los tres lados van a ser también iguales. Estamos hablando de un triángulo equilátero. Si todo esto mide 2x y esta partecita de la izquierda mide 60, acá sería la diferencia, 2x menos 60 grados. ¿Sí o no? Listo. Observa que aquí hay un triángulo isósceles, dos lados iguales. A lados iguales deben oponerse ángulos iguales. Ah, ok, o sea que este ángulo debe ser X. Ahora concéntrese acá, por favor, en la región sombreada. Aquí. Ahí en ese triángulo. Recordemos pues que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Veamos. X más 2x tendríamos 4x menos 60 igual a 180 grados. Reste, pase a sumar allá, me queda 240 y por acá me quedó 4x. Dividimos ahí y el valor de x será 60 grados. ¿De acuerdo? Problema número 9. Dice de la figura PQ y PM son iguales, ¿no? PQ y PM son iguales. Le voy a colocar acá un puntito para que me dé a entender que PM y PQ tienen la misma medida. Ok. Muy bien. Para este tipo de figuras, lo que te recomiendo en primera instancia, a ver, te puede servir de algo, es ir completando. ¿Sí? Ir completando. Observa acá. En este pequeño triángulo tengo dos ángulos, 80 y 50. Para 180 me faltarían 50 grados.
¿Ya? Ahí está, 50, 50, 180. ¿Qué más? Ojo, mira, ahí tengo dos ángulos iguales. ¿Eso qué implica? Que si hay dos ángulos iguales, los lados que se oponen también deben ser iguales. Muy bien. Este ladito es igual a este ladito, que por dato era igual a este lado. Ok, un pequeño isósceles ahí. Mira el triángulo mayor, el triángulo PQR. ¿Sí? Tengo 80, tengo 40, hasta ahí tenemos 120. Para 180 faltarían 60. O sea que todo el ángulo en P debe ser 60. Ya tengo 50, me faltarían 10 grados. ¿Ok? Listo. Ahora sí. Te decía anteriormente que cuando dos segmentos de igual medida hacen una abertura de 60 grados, une los extremos, ¿no? Para obtener un triángulo equilátero. ¿Ya? Ahí está. Triángulo equilátero. Ve, este ladito debe ser igual a los anteriores y esto sería 60 y 60, ¿no? Bueno, la diferencia acá tendríamos 20 grados. ¿Qué puedes observar de la figura una vez más? Observa que QMN, el triángulo QMN, resulta que tiene dos lados iguales. QM con QN son iguales, por lo tanto es un triángulo isósceles. ¿Sí? Es un triángulo isósceles. Ojo. A ver, lo voy a graficar acá, ¿sí? Aquí. Ahí, ¿ya? Aquí está Q, M y N. Q, M y N. En el ángulo Q, 20 grados. Y estos dos lados son iguales. ¿Listo? Observa, si eso es isósceles, esto es 20, ¿cuánto miden los otros dos ángulos? Que por cierto van a ser iguales, ¿sí o no? Lados iguales se oponen ángulos iguales. ¿Cuánto mide cada uno? 80, ¿verdad? 80 y 80. Ahí está, 8, 8, 16 y 2, 18. 180 grados. Listo. ¿Y para qué me va a servir? Porque ese 80 es este ángulo pues que está aquí. ¿Ves? Recuerda que estamos hablando del triángulo Q, M, N. Todo este ángulo debe ser 80. Y acá también debe ser 80. Listo. ¿Eso qué implica? Que 50 más X, 50 más X es igual a 80 grados. Quiere decir que X será 30. Esa sería la respuesta al problema 9. Vamos con el último problemita. Triunfadores, ya, para ir terminando con esta primera parte, la parte básica de triángulos, ¿de acuerdo? Muy bien, a ver, tengo la figura y me dicen que AC y AB son iguales. Vamos ubicándole, a ver, AC y AB. Entonces, AB es todo esto, ¿no? AB es todo eso. Vamos a ponerle ahí. Ahí está, una quebradita. Y AC también, AC, ¿no? Bueno, acá de una vez lo voy a poner, ahí, en la figura. Listo, ojo, tendríamos dos lados iguales. ¿Eso qué implica? Que es un triángulo isósceles. Lados iguales, se le oponen ángulos iguales. Aquí le voy a poner este ángulo con esto de acá, que por cierto son iguales. Voy a ponerle alfa y alfa. ¿Ya? ¿Quién más? AE y AD. AE y AD también son iguales. Acá sí fácilmente vamos a ponerle un bloquecito ahí, AD y AE tienen la misma medida, isósceles, ¿no? Dos lados iguales, ángulos iguales. Muy bien, a ver, como son iguales voy a poner teta y teta. ¿Qué hacemos ahí? A ver, ¿qué hacemos ahí? Zancudo. A ver, tenemos por acá. Acá. Nos vamos ubicando. ¿Sí? El triángulo DBE. ¿Qué ocurre ahí? Aplicamos la propiedad del ángulo externo. Este sería su ángulo externo de este triángulo. ¿Sí? ¿A qué es igual teta? A alfa más x. Teta es igual a alfa más x. ¿Ok? Vamos a despejar x. X es igual a teta menos alfa. Listo. Ahora, ¿qué más?
Acá, en este triangulito, el triángulo AS, en el triángulo AS. Ok, ¿qué ocurre ahí? Su ángulo externo, ¿qué sería todo esto? Ya, todo eso es su ángulo externo, es igual a la suma de estos dos, o sea, alfa más 20 es igual a ¿quién? A teta más x. Muy bien. Lo que voy a hacer es pasar a restar el alfa y tendríamos que 20 es igual a teta menos alfa. ¿Ya? 20 es igual a teta menos alfa más x. Pero ¿quién es teta menos alfa? Ya lo tienes acá. Teta menos alfa es x más x me dio 2x. 2x igual a 20. ¿Eso qué implica? Que si usted pasa a dividir el 2, el x será 20 grados. Okay. X es igual a, perdón, a 10, ¿no? 20 entre 2, 10. Ahí está, me emocioné, ya estoy terminando. Ahí. ¿Listo? Muy bien. Eso ha sido todo con respecto a la parte básica de triángulos, jóvenes. Ya sabes, quédate en casa, no seas transmisor del virus, lávate constantemente las manos y nos vemos pronto. Cuídate.